esto es así, que esto es asá. Mejor le preguntamos a los que saben. Entrevista. Bueno, para abordar y volver a un tema, tiene que ver con algo que nos va a atravesar esta semana en el Senado. Va a volver a debatirse, en este caso, como sucedió en diputados en el Congreso, la modificación de la ley de tierras rurales, también llamado ese proyecto de modificación como el de inviolabilidad de la propiedad privada. Vos sabés que hace algunas semanas estuvimos hablando con Luciana Rolón, había hecho una buena nota en la agencia Tierra Viva, te recomiendo ahí como siempre, fuente de información también de nuestra radio, agenciatierraviva.com.ar, sobre todo sobre el contexto, ¿sí?, en que se daba esta modificación de esta ley de tierras rurales. Hoy convocamos de vuelta ya para meternos bien en concreto sobre cuáles son esas modificaciones. Lo convocamos a Nahuel Lag. Él es licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Lomas de Zamora, trabajador de prensa en el diario Página 12, es integrante del portal Tierra Viva. Nahuel, aquí Pablo Martínez de Radio Aijuna de Quilmes para Cruce, te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la llamada. Muy bien, Nahuel, bueno, gracias a vos. Sabemos que ahí desde el portal le han metido la mirada, aparte con frecuencia y hace tiempo, al tema. Y bueno, ya que estamos en el tranco final, en este caso de debate para ver qué pasa con la decisión que tomen en el Senado, sabemos que este debate no se va a agotar tampoco en el Congreso Nacional, tiene importantes repercusiones para cada una de las provincias, para los territorios de nuestro país. Bueno, concentrarnos un poco en cuáles son las modificaciones que el proyecto de ley tiene hacia adelante, qué implicancias puede traer, ¿no? Bien. Sí, a ver, el proyecto viene con ese nombre tan así rimbombante, ¿no?, de inviolabilidad a la propiedad privada, con esta idea del gobierno, estos argumentos respecto de generar seguridad jurídica, ¿no?, esto que se viene repitiendo tanto. Es un proyecto que tiene la firma de el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, y es un nuevo intento. O sea, la ley de tierras se intentó derogar se intentó derogar apenas inició el gobierno de Javier Milei con el DNU 70-2023. Eso se logró revertir por una presentación de los combatientes de Malvinas de La Plata, que lograron un amparo judicial para frenarlo, y por eso la ley de tierras sigue vigente hasta hoy en día. Entonces esto es un contraataque otra vez contra esta ley, a partir de lo que fueron, ¿no?, el resultado de la legislativa de noviembre. Le dio mucha más fortaleza al gobierno para avanzar con su proyecto. Es un contraataque como han hecho con otros temas, ¿no, Nahuel? Sí. Es un contraataque como han hecho con otros temas. Ese DNU 7023 medio que podemos decir fue la hoja de ruta del gobierno de Milei. Sin duda era una hoja de ruta, y ahora está volviendo sobre esto. A ver, lo que plantea el proyecto, que según el acuerdo de labor parlamentaria de la semana pasada se va a llevar este jueves a recinto para su media sanción, después tendrá que pasar por diputados. Lo que hace es derogar de facto un poco la ley, lo que es la ley de tierras rurales hoy. Lo que hace la ley de tierras rurales, votada en 2011, es poner un límite a la transgresión de la tierra. Por eso las organizaciones que vienen denunciando sobre organizaciones campesinas, urbanas, sindicales, académicas, que se reunieron en lo que es una mesa interdisciplinaria, digamos, multisectorial por la tierra y la vivienda, vienen denunciando que esto, más que una ley de inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque la ley de tierras rurales hoy pone un límite a la extracción de la tierra al 15% a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel departamental. Además, pone un límite del 30% por cada nacionalidad, y tiene otras cláusulas claves, como a nivel individual no se podía adquirir más de 1.000 hectáreas en zonas
como se dice, zonas núcleo, digamos. Por ejemplo, lo que podría ser la zona núcleo del agronegocio, tierras de mucho valor para esas cláusulas lo que hacían era darle al Estado una herramienta para proteger la función social de la tierra, para que el Estado pueda controlar qué se produce, cómo producimos y quiénes producimos, ¿no? Para que no queden en manos extranjeras estos puntos son borrados por el proyecto de ley que está llevando el gobierno adelante. Directamente esos tres viene límites, negociando esos tres límites que mencionás, directamente son eliminados. Esos límites quedan eliminados. Y además... Estamos complicados para escucharte. Mira, disculpame, Nahuel, que estábamos bien con la conversación, pero como que te perdemos por momento. No estás en movimiento, ¿no? ¿Ahí me escuchan? Ahí está, ahí te recuperamos. Vamos a probar ahí, dale. Dale, perdón. Entonces decíamos, estos límites se borran y además lo que hace lo que se modifica también es las condiciones por las cuales las personas individuales, obviamente, digo extranjeras, pero las personas jurídicas, o sea, las sociedades que se conforman, se modifican a tal nivel que toda persona jurídica extranjera va a poder comprar tierras en el país. El único límite que queda para la compra de tierras por países extranjeros es estados extranjeros y empresas en las que los estados extranjeros tengan una participación mayoritaria. Bueno, ahí, Nahuel, es importante esto porque toda persona jurídica extranjera va a poder comprar tierras en el país. Se abre esta lógica de la compra, esto es algo que viene sucediendo ya hace algunos años, que es la compra de tierras por parte de fondos de inversión. Capaz que está bueno que contemos, bueno, cómo se dan esas situaciones. ¿Qué es un fondo de inversión? ¿Por qué están haciendo estas compras de tierras? ¿Sucede en la Argentina? ¿Sucede en otras partes del mundo, no? Sí, eso es un poco lo que marcabas en la presentación del estudio, cuando habían hablado con Luciana Rolón. Hubo un estudio, un informe muy interesante que se llama Los Dueños de la Tierra, en el que marcaba cómo los fondos de inversión, o sea, estos capitales transnacionales que van con la lógica financiera adquiriendo bienes por todo el planeta, a partir de la crisis de 2008, las tierras rurales se transformaron en un commodity, ¿no? En un lugar donde resguardar el valor para invertir. Eso lo que hizo fue acrecentar la acaparación de tierras por parte de estos fondos de inversión que pueden ser, fondos de inversión de cajas de jubilados privadas de países extranjeros, claro. Esto, el juego financiero, ¿no? El juego financiero para mantener el valor. Esto avanzó en todo el mundo. Ese informe en particular, los dueños de la tierra, lo que marcaba es que había tres empresas que entre las 10 que más tierras poseían a nivel global, 3 estaban en Argentina y eran Arauco, que es de capitales chilenos, Forestal, que hoy está en el norte del país, que tiene gran parte del territorio de Misiones, Cresud, que pertenece al empresario muy cercano a Elstein, el empresario muy cercano al gobierno, y Benetton en el sur, ¿no? Que es uno de los propietarios más grandes del país. Estos son 3 casos que se dan en el país, 3 casos que la ley de tierras rurales actual no pudo revertir, porque la ley es del 2011. Y estos procesos ocurrieron en el 90, cuando claro. En los casos el caso de Benetton en particular, cuando solo teníamos un decreto ley que hablaba de las zonas de frontera y que fue durante los 90 fue incumplido, digamos, ¿no? Y se habilitó esas compras de tierra. La ley de 2011 lo que hizo fue poner un límite para que el gobierno tenga una herramienta para empezar a controlar esa transgeniación de la tierra que se está dando ya desde los 2000 con el aumento del precio de los alimentos. En 2008, como decías vos, también se acrecentó a partir de la crisis económica de 2008,
pero no revirtió los procesos que ya se habían dado de tranquilización. Ahora, este proceso de tranquilización en el país son 5%. El total de las tierras del país, el 5% están hoy en manos extranjeras. Entonces, la ley actual pone el límite de 15. La pregunta podría ser ¿por qué? ¿No? ¿Por qué avanzar sobre esto si todavía ni siquiera se ha llegado a ese límite? Bueno, hay un informe interesante que ha hecho el Observatorio de Tierras, que es un grupo de investigación de la UBA, en la que marca, cuando uno va a mirar a partir de los datos del Registro Nacional de Tierras, registro creado por la Ley de Tierras, y que también va a ser borrado si este proyecto avanza, por lo tanto vamos a habilitar a que cualquiera compre y no vamos a tener información para saber qué está pasando. Pero bueno, con el registro hoy, con los datos del registro de hoy, cuando se baja a los departamentos, o sea, recordemos que el límite del 15% es a nivel nacional, provincial y departamental. Cuando se va a los departamentos, hay 36 departamentos en el país que ya están al límite que están pasando el límite, y algunos incluso al 50%. Ese es el Nahuel, y esos departamentos están ubicados. Disculpame, sí. Ese es el famoso mapa que viene circulando hace ya un tiempo. Exacto. En donde uno puede advertir, por cierto, que esos departamentos o municipios en particular de algunas provincias están como pintados de rojo, en donde o están al límite o sobrepasados. Exacto. ¿No? Sí, el mapa, el Observatorio de Tierras, sí, el mapa que armó el Observatorio de Tierras. Y lo interesante de esto es ver cómo esos departamentos están ubicados en zonas estratégicas, zonas de glaciares, zonas de acceso al agua, están en el norte del país y en la cordillera, ¿no? En el norte del país tenemos el acuífero, tenemos el río Paraná, la salida por el río Paraná sale el 80% de la producción de los commodities que produce el agronegocio en Argentina, y también salen los minerales, un río Paraná que acaba de ser otra vez reprivatizado hace semanas, y después están esos departamentos ubicados en zonas de frontera y en zonas de glaciares y en zonas donde hay proyectos mineros en camino. Entonces, digo, esta modificación es imposible no atarla, esta modificación de la ley de tierras rurales es imposible no atarla a el RIGI, el Super RIGI, la derogación de la ley de emergencia territorial indígena. Digo, es todo un paquete de leyes para, incluso, y como lo enfocamos, y la temática que nos atraviese como desde Tierra Viva, digo, todo lo que fue el desacople de las políticas públicas para la agricultura familiar y campesina, ¿no? Y para los pequeños productores. Incluso la ley de manejo del fuego, ¿no? De vaciar, bueno, a eso también quería ir. Digo, en esto me refiero, es una política para vaciar los territorios de pequeños productores, de campesinos, de quienes habitan esa tierra y producen alimentos para el mercado local desde hace años, décadas, y dejarlo en manos de los grandes grupos económicos transnacionales para reprimarizar la economía, ¿no? Y ni siquiera dejando trabajo, inversión en Argentina. Digo, el RIGI les asegura, y el Super RIGI aún más, les asegura beneficios extraordinarios, llevarse el dinero sin pasar por Argentina, no generar trabajo local, no generar desarrollo local. Digo, es una política de abrir para que los capitales vengan y se muevan libremente por el país sin asegurar nada. Nahuel, lo que marcada la ley de manejo del fuego, sí. No, está bien. Me parece ahí hay un aspecto importante también. Y por último, me gustaría también destacar o explicar qué sucede con el tema de los juicios orientados a desalojos. Exacto. En definitiva, ¿no? Total. Sí. Cuando se habla de, esta ley de individualidad de propiedad privada, se está enfocando mucho en el tema de la modificación de la ley de tierras porque tiene esta gravedad de la que venimos hablando, ¿no? De abrir, a poner el país en venta, ¿no? Ahora, esta ley no es solo, este proyecto de ley no es solo la modificación de la ley de tierras, sino que modifica también
dos leyes respecto de las expropiaciones para utilidad pública que puede hacer el Estado, lo cual complejiza la capacidad del Estado para poder comprar para poder comprar tierras y también para poder trabajar, saber con las tierras fiscales. Se hace foco respecto sobre todo en la parte de obra pública, pero sin duda también tiene un impacto esa limitación que se hace que le queda al Estado para hacer avanzar con expropiación de tierra para cualquier tipo de política de reordenamiento territorial, ¿no? Que no se había hecho, que no se hizo en el país hasta ahora, pero cualquier política de reordenamiento territorial va a quedar limitada a partir de estas modificaciones a las leyes sobre expropiación. También se modifica el Código Civil para hacer los desalojos express, sumarísimos. Hay un pequeño cambio. El proyecto inicial daba solo 3 días para ejecutar un desalojo. Eso se extendió a 10, pero no cambia el fondo. Y ahí, sin duda, lo que marcamos. Eso va a impactar tanto en las ciudades, en lo urbano, en los casos de alquileres y desalojos de las viviendas, pero también va a impactar en los territorios, ya sea para las comunidades indígenas, que más de la mitad de ellas, a pesar, hablábamos de la derogación de la ley de emergencia territorial, que era la que les aseguraba un relevamiento y avanzar en sus tierras comunitarias, en los títulos de tierra comunitaria. Esa ley no terminó de cumplirse y mi ley directamente la derogó, lo cual deja en desamparo a muchas comunidades indígenas y con estos tratamientos de desalojos express en peligro, y también a cientos miles de productores, por ejemplo en los corredores hortícolas, que son los que abastecen nuestras mesas, nuestra verdulería, que alquilan las tierras, ¿no? Claro. El desalojo va a quedar a mano. En el cordón hortícola, hablando, ya que hablamos del conurbano, uno de los cordones hortícolas más grandes lo tenemos nosotros en lo que es rodeando la Plata, San Vicente, todo lo que es la Ruta 6. Esas son tierras que están hace años en disputa con el crecimiento inmobiliario de los countries. Y son las tierras donde se producen alimentos y son alquiladas por las personas que producen. Que se avance en el desalojo express también pone en riesgo la producción de alimentos en esas zonas. Y por último, lo que me decías vos, la ley de manejo del fuego. La ley de manejo del fuego fue modificada en 2021 para que no se pueda cambiar la utilidad del suelo, ¿no? El uso del suelo. ¿Eso qué significa? Ante un incendio, eso era 30 años en el caso de pastizales y 60 años en caso de humedales o bosques nativos. Esto implicaba que ante un incendio ese bosque no podía ser transformado para uso comercial o para uso turístico o para explotación agropecuaria. Esto por un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se buscó con esa modificación de la ley de manejo del fuego fue frenar la especulación inmobiliaria, frenar el avance de la frontera agropecuaria con el agronegocio. Esto va a ser atacado, ese artículo va a ser quitado, y políticamente, ayer leía hay una entrevista a un senador de La Libertad Avanza hablando de la ley de Máximo Kirchner, la ley de kirchnerismo, ¿no? Claro. Esta modificación fue impulsada en ese momento Totalmente. por el bloque de Unión por la Patria, pero detrás está volver atrás con esa posibilidad de prender fuego un bosque y atrás venir y levantar un hotel, digamos, ¿no? Está clarísimo. Entonces, está eso detrás, que también este proyecto avanza sobre eso. Nahuel, te agradecemos los minutos de charla. Hoy nos queríamos dar el tiempo como para profundizar en estos aspectos prioritarios que tiene la modificación de la ley de tierras rurales, sabiendo que, en mucho del recorrido que hiciste, muchas veces con ley y todo, no se ha podido tampoco tener
situaciones de control sobre esta apropiación por parte de extranjeros o por estos mecanismos de apropiación de tierra o compra de tierras sin límites, pero digamos es una de las leyes que por lo menos emprolijaba la situación y le daba algún tipo de herramienta al Estado. Está claro que esta modificación lo que está buscando es desregularizar y avanzar con una práctica sobre nuestro territorio en donde no queda discriminada ninguna provincia en este caso, ¿no? No, sin duda. Esto es quitarle al Estado una herramienta. Hoy en día los límites están, digo, y se pueden exigir y el Estado los puede controlar. Digo, y incluso tenemos un registro. Esta modificación eliminaría esa herramienta. Deja al Estado sin esa herramienta. Y agrego una cosita más. Hablábamos de que uno de los artículos que se quita es la capacidad, la posibilidad individual de comprar más de 1.000 hectáreas en zonas de alta producción. También se elimina lo de zona de frontera y se elimina la posibilidad de extranjeros de comprar tierras sobre cursos de agua. O sea, esto es, pensémoslo en la cordillera, ¿no? Viene una minera comprando una tierra, acceso a cursos de agua o en los campos, digo, todo eso se elimina y se pierde no solo la tierra, sino también ahí el acceso al recurso hídrico. Te mando un abrazo, Nahuel. Dejamos la posibilidad de hablar en cualquier otro momento. Siempre atentos semana a semana con las propuestas, los informes y las notas de Agencia Tierra Viva. Bueno, muchas gracias. Los invitamos a seguir leyendo Tierra Viva. Un abrazo. Nahuel Lag es licenciado en Comunicación Social, es periodista, forma parte del portal Tierra Viva. Te mencionamos este portal porque es una oportunidad para que te cruces con algunas notas muy recientes respecto a este debate. Las dimensiones que tiene el debate sobre la modificación de la ley de tierras rurales que el gobierno ha dado en llamar ley de inviolabilidad de la propiedad privada es impresionante, Mirá que son 5 o 6 puntos absolutamente claves para modificar, minimizar las herramientas de control que tiene el Estado y poner al servicio de las tierras y el territorio de cualquier persona, de extranjeros. Bueno, decíamos ahí también de fondos de inversión. Bueno, el patrimonio soberano más importante que tenemos en nuestro país, que es lo que verdaderamente vale, ¿no? Que es la tierra, con un impacto tremendo en zona de frontera, en cursos de agua, en las zonas donde se producen alimentos en nuestro país. Realmente se abre una etapa muy, muy compleja, muy importante también para el debate. Lo hacemos desde la provincia de Buenos Aires. Mira, hay 3 senadores que tienen que votar esto, por lo menos en nuestra provincia, que van a estar en la Cámara. Juliana Di Tulio, Guado de Pedro y el senador de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad. Atento a cómo votan, tomando en cuenta de que todas las provincias votan también. Después del Senado, el debate tendrá que pasar por Cámara de Diputados. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.